Cada año y desde 1975, el 8 de marzo es la fecha dedicada a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Aunque es algo que debemos tener presente todo el año, en este día se hace especialmente visible la lucha que las mujeres han tenido que llevar a cabo durante décadas, y todo para superar las discriminaciones sufridas por la sociedad. En el ámbito de la salud mental, según los psicólogos y psicólogas, dicha lucha va encaminada a que se incluya lo que se llama la perspectiva de género en la investigación y el tratamiento de los problemas psicológicos y de salud mental, tema del que hoy vamos a hablar en este espacio. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro, ¿qué tal? Bueno, este tema parece ser bastante complejo y nos gustaría comenzar preguntando, como es habitual, ¿qué es eso de la perspectiva de género? Bueno, pues la perspectiva de género es algo que en realidad tiene una explicación, como tú bien has mencionado, muy complicada, pero que hoy vamos a tratar de explicarlo del modo más sencillo que sabemos, para que todos los oyentes entiendan por qué es tan importante esta perspectiva de género en el ámbito de la salud, sobre todo mental, que es donde yo trabajo. Y bueno, la perspectiva de género consiste en que en la explicación de las causas de los problemas psicológicos de hombres y mujeres se incluya cómo puede afectar a nuestra salud mental el hecho de que nuestra sociedad nos trata de manera diferente en función de nuestro género, de que seamos hombres o mujeres. Es decir, la perspectiva de género trata de mostrar o de dar visibilidad a cómo las mujeres, por culpa de todas las discriminaciones que hemos sufrido por culpa del machismo a lo largo de la historia de la sociedad, pues cómo nos han afectado o nos han perjudicado nuestra salud mental y, bueno, también la física. ¿Por qué es tan importante, Isabel, que la perspectiva de género sea incluida en la investigación y los tratamientos psicológicos? Pues es importante porque a la hora de investigar las causas de los problemas de salud mental, como sería la depresión, la ansiedad o las somatizaciones, etcétera, a la hora de investigarlos, si no tenemos en cuenta situaciones que vivimos de discriminación las mujeres y que nos afectan, estamos pasando por alto que esas pueden ser factores que causan o que mantienen esos problemas psicológicos. Y si no los tenemos en cuenta a la hora del tratamiento y los pasamos por alto, esa mujer no estará siendo correctamente tratada y puede cronificarse, que es lo que pasaba hace algunos años. Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto para que sepáis de lo que estoy hablando. Hace unos años había como una creencia errónea, extendida, de que la depresión crónica existía. Es decir, en la calle se hablaba de que había gente que en un 99% eran mujeres, que veíamos que llevaban como 20 años con depresión, con pensamientos pesimistas, tomando pastillas para dormir, etc. Y se decía que eso era crónico, como si ellas tuvieran un fallo o un trastorno y el problema individual pues fuera de ellas. Claro, el incluir la perspectiva de género en la psicología nos ayudó a ampliar el foco de visión y ver que esas mujeres estaban sometidas a un estilo de vida impuesto por la educación machista que hacía que se mantuviera su depresión y que no pudieran recuperarse. Hablamos de que, por ejemplo, pues eran mujeres que habían sido educadas para cuidar y cuidaban de sus hijos, de sus padres, de sus maridos y de todo el mundo todo el día sin descanso ni días de fiesta. Y sin embargo, pues habían sido también educadas para sentirse culpables si se cuidaban a sí mismas, es decir, si hacían ocio, si disfrutaban. Eso les hacía pues sentirse egoístas y culpables. Y claro, el estilo de vida que llevaban, derivado de esa educación machista, las sometía en un bucle de muchísimo trabajo diario, de falta de descanso, de autocuidado y de falta de gratificaciones, que hacía que cayeran en depresión y que tuvieran dificultades para salir de ahí. Y bueno, pues eso hacía que se las tachara de depresivas crónicas. Entonces, por lo que comentas, entendemos que las circunstancias que vivimos en nuestra vida tienen una influencia muy grande en nuestro nivel de salud mental y, por tanto, si en esas circunstancias sufrimos discriminación, esta discriminación puede estar en la causa de nuestro malestar o sufrimiento psicológico, ¿no?
Sí, por ejemplo, cuando en estudios de investigación se analiza si la ansiedad o la depresión es más padecida por mujeres o por hombres, desde siempre se ha visto que son problemas psicológicos predominantemente femeninos, en el sentido de que el mayor porcentaje de personas que los sufren son mujeres. Y lo mismo ocurre con otros como la fibromialgia, el dolor crónico y los problemas autoinmunes también. Entonces, abordarlos con perspectiva de género era importante porque se vio que el 75% de los cuidados hacia niños, personas enfermas y mayores son realizados por cuidadores no profesionales del entorno familiar que no cobran por hacerlo, y de estos 2/3 son mujeres que, como hemos dicho, pues no cobran y tampoco tienen cotizaciones ni derecho a bajas, ni vacaciones, ni días libres, ni ocio, ni descanso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese estrés y esa sobrecarga física y mental que sufren esas mujeres es tal que es esperable que terminen por sufrir depresión o ansiedad, y por eso se ve que la mayor parte de las personas con estos problemas de salud mental eran mujeres. Y para abordar esta depresión es necesario prestar atención a esa variable contextual de ese contexto en el que vive esa mujer o el que está sufriendo, para ver pues cómo lo resolvemos. Pero claro, esa es la pregunta. ¿Cómo se abordan o se tratan estos problemas de salud mental cuando son consecuencia o vienen derivados de esos estilos de vida que conllevan tanto estrés como el cuidar de otras personas? Bueno, pues mucho me temo que el abordaje no es individual, es decir, por suerte en los últimos años ya se está visibilizando más que no todos los problemas psicológicos se resuelven solo con ir al psiquiatra, que nos mande una pastilla y ya está. Las pastillas son parches que nos pueden ayudar a tirar un tiempo, pero realmente no son la solución. Y la solución, más que, como he dicho, una cuestión individual, son una cuestión social, en la que hay que cambiar cosas de nuestra sociedad para que las mujeres no se vean siendo las que renuncian a su vida laboral, a su sueldo, por cuidar sobre todo, y las que, sin ir más lejos, asumen todas esas tareas del hogar y de los hijos. Es cierto que cada vez, por suerte, se están viendo más familias en las que, por ejemplo, cuando un mayor cae enfermo y se vuelve dependiente de los hijos, pues cada vez vemos más familias en las que se reparten, por ejemplo, las noches para ir a dormir, entre tanto los hermanos como las hermanas, independientemente del género. O cada vez vemos más parejas en las que el cuidado de los hijos se reparte equitativamente y ambos se responsabilizan tanto de temas escolares, deberes, médicos, gastos, etcétera. Pero, por desgracia, aún nos queda trabajo por hacer en aquellas familias en las que se siguen repitiendo los roles tradicionales, en los que cuidar y hacer las tareas no remuneradas del hogar recae todavía en las mujeres, y que eso les causa pues esa sobrecarga que perjudica su salud mental. Entonces, ese trabajo que se está haciendo por fomentar lo que se llama la corresponsabilidad en el hogar, y que tanto mujeres como hombres se impliquen por igual en las tareas de casa o en el cuidado de niños y mayores, también es algo que puede favorecer la salud mental, ¿no? Claro, si se exploran vías en las que las mujeres puedan soltar parte de la carga que llevan evidentemente que llevan a un alto porcentaje de las depresiones y de la ansiedad que sufrimos, pues ese porcentaje se reducirá en el caso de las mujeres. De hecho, alguna vez hemos hablado aquí de la famosa carga mental, como esa carga que tienen las mujeres cuando están pendientes de su trabajo fuera de casa, del estrés que eso ya de por sí genera, de que tienen que pasar además por la panadería al salir de trabajar, de que el niño tiene fútbol a las 5, de que la niña tiene otra actividad, de que el menú semanal pues se programe para que sea saludable, de que hay que encargar el traje de carnaval, es decir, todas esas tareas que una mujer, cuando su pareja no se responsabiliza al 50% de las tareas de cuidados y de niños, pues lleva en su cabeza, que le generan un estrés, que por llevarlo a lo mejor una semana pues no pasa nada, pero cuando se sostiene durante meses e incluso años, el cuerpo y la mente no aguantan más y acaban por causar problemas como es el insomnio, la depresión o la ansiedad que tantas veces nos encontramos. Hablemos de las consultas de psicología. ¿En qué porcentaje os encontráis con los problemas psicológicos, estos que están causando, ¿no?, por estas sobrecargas que sufren las mujeres? Pues mira, honestamente, yo no sé si es porque yo desde siempre he trabajado desde perspectiva de género.
y ya pues esto lo veo por todas partes, pero cuando te llegan pacientes mujeres con depresión y ansiedad o con cualquier otro problema psicológico, ¿no?, y te pones a explorar su contexto y analizas todo su día a día, te encuentras que un gran porcentaje de ellas, si no todas, han recibido alguna influencia de su contexto que contribuye a que estén mal por culpa del machismo o de esa educación machista que causa discriminación. Si no es el tema de sobrecarga en cuidados, es la autoexigencia de tener que poder con todo, que se nos educa para ello, el hecho de que nos sintamos válidas solo si podemos con todo en el trabajo o en otras áreas, o el tema, por ejemplo, de la culpabilidad en la maternidad. También nos lo encontramos con mucha frecuencia, es decir, mujeres que llegan a consulta con sintomatología de estar desbordadas, con insomnio, ansiedad, problemas de memoria, falta de concentración, no pueden parar de llorar, angustia, etcétera, y que te pones a explorar su día a día y sienten que tienen que dedicar todo su día a ser pues madres perfectas, porque si no se sienten culpables. Y si les preguntamos, oye, ¿y cuánto hace que tú no has hecho una actividad de ocio tú sola, sin tus hijos o para ti, ¿no? Y probablemente te dicen que desde que nacieron sus hijos, porque si lo hacen se sienten culpables como si los estuvieran abandonando. O que si gastan dinero en ellas mismas, en salir o en viajar, se sienten como si estuvieran privando a sus hijos de alguna necesidad, que luego explorando esto vemos que no es así. Y claro, esto hay que decirlo, porque si con estos síntomas van a sus médicos de cabecera o a un profesional y este no está formado con perspectiva de género y no analiza todas esas variables de su contexto, pues lo que suele ocurrir es que esa mujer sale de la consulta con una receta de pastillas, o bien antiinflamatorios para el dolor, o bien ansiolíticos, o bien antidepresivos para dormir o para no llorar tanto. Y entonces pues la medicamos en lugar de ayudar a esa mujer a tomar conciencia de que ese contexto le está provocando ese malestar y que bueno, quizás ese médico pues tampoco tiene otras herramientas para curar el malestar dentro de su especialidad. Pero antes de medicar un problema y cronificarlo, es mejor informar a la mujer para que sepa por lo menos que el problema no lo tiene ella y que tienen que ser otros de su entorno los que pues cambien sus hábitos y colaboren asumiendo cargas. Por cierto, Isabel, ya llevas muchos años en esto. Yo quisiera preguntarte algo claro y conciso. En estos últimos años, la evolución que se está teniendo cuando hablamos sobre la perspectiva de género, ¿está siendo rápido, demasiado lento? ¿En qué posición tú crees que estamos ahora mismo? Pues yo diría que la posición es que estamos teniendo como una contrarreacción, se han avanzado mucho, se ha sensibilizado mucho y se ha educado mucho, pero tenemos que seguir incidiendo sobre todo en las edades más jóvenes de adolescentes porque nos estamos encontrando que están como reaccionando en contra de lo que debería de ser, que sería buscar esa igualdad. Se está un poco reaccionando en que, bueno, se están repitiendo roles machistas en edades jóvenes que quizás pues esperaríamos lo contrario. Nos encontramos que a lo mejor edades más mayores asumen más responsabilidad en casa que los jóvenes y por eso tenemos que seguir educando. Sin duda. Bueno, Isabel, agradecerte como siempre aquí que estés con nosotros y de paso, si queremos hablar de este tema hoy, sobre la importancia de abordar la salud mental con perspectiva de género o de otros temas, ¿cómo podemos localizarte? Bueno, pues nos encontramos en Consulta de Psicología de Policlínica CEGIN y tenemos las redes sociales para consultar sobre este tema o cualquier otro. Pues Isabel, gracias como siempre y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.